Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecerles la presencia. Nosotros en cada una de las presentaciones de los seminarios de investigación, que este es el quinto que hacemos en este año, a partir de haberlo hecho con la modalidad de la virtualidad, decimos que llegamos a un montón de gente que antes no hubiésemos llegado. Entre ellos hoy está presente el rector de nuestra universidad, así que le agradecemos la presencia, le ponderamos para que nos diga algunas palabras y después sigo yo un minuto más, si a él le parece. Bueno, inevitable. Bueno, no, como lo decía ayer en otra presentación que tenía que ver con un tema de justicia, agradecer, por supuesto, a quienes organizan. Todas las unidades académicas están muy activas en estos tiempos y particularmente a quien nos va a ilustrar con su conocimiento, al expositor, y siempre hacerlo con una actitud que tiene que ver con estar dispuestos a ser interpelados por la realidad a partir del conocimiento. Nuestro trabajo siempre está alrededor del conocimiento, y cuanto más pongamos y sometamos ese conocimiento a validación y a la experiencia inclusive, y en estos tiempos mucho más, nuevas experiencias, y basados también en la predisposición que desde la disciplina que nos convoca, poder someterla a otras perspectivas filosóficas, sociológicas, históricas. Eso no estoy diciendo nada novedoso, pero que tengamos la mente suficientemente predispuesta para desembarazarnos de nuestras categorías y nuestras ideologías basadas en nuestra propia disciplina y poder tener esa amplitud, porque me parece que los desafíos a los que nos enfrentamos en estos tiempos van a ser de tal magnitud, de tal impacto, que si no estamos bien preparados, si no estamos dispuestos casualmente a tratar de que esta gran crisis nos lleve a hablan de nueva normalidad, cuando eso supone que estábamos en una situación normal, una situación donde las inequidades, las desigualdades, las injusticias en la distribución de los ingresos y los recursos eran absolutas, digamos, ni siquiera relativas, son absolutas. Entonces, tratar de pensarnos no en una nueva normalidad, en una nueva humanidad, no lo digo humanidad como disciplina, en una nueva forma de vida, me parece que es ya ineludible. Y la economía tiene una gran responsabilidad, tiene un gran atributo, pero también una gran responsabilidad para poder aportar a esta reflexión y a nuevas propuestas que nos permitan tener efectivamente una nueva humanidad. No me quiero extender porque vieron lo que pasa, si hablo empiezo a hablar cosas que no tengo que hablar. No tengo que hablar, pero bueno, muchas gracias, felicitaciones, y siempre que pueda voy a seguir acompañándolo porque es un gusto, un placer, y la verdad que me siento muy bien en estas convocatorias y ver cómo la Escuela de Economía y Negocio nos ayuda a poder pensar y a poder reflexionar y a poner el corazón en que es nuestro métier, que es el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias a vos por las palabras. Completo, porque si no nos vamos a extender demasiado nosotros. Les decía, es el quinto evento. El primero lo dio Jorge Katz, después estuvo Mariano Fresoli, después estuvo Guido Sack y Fede Fabata, que lo vi por ahí, que es un joven egresado de la Escuela de Economía y Negocios. Y el último lo había dado Anabel Marín, que es integrante y hoy dirige el CENIT, que es un centro que tiene la Escuela de Alto Prestigio. Hoy el tema que abordamos es un tema menor que eligió Manuel, que no genera debate ni nada, que es la justicia distributiva y la responsabilidad individual. Básicamente es definir de una buena vez si se debe exigir a los beneficiarios de los planes sociales una contraprestación por ese beneficio. Manuel es docente de la escuela, es un docente histórico de la Escuela de Economía y Negocios, es uno de los primeros integrantes de la Universidad de San Martín, es licenciado en Economía y tiene la particularidad que tiene un doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra en España. La lógica de funcionamiento del evento es una charla de Manuel de 20-25 minutos y después, ¿es mucho, Manuel, eso? Y después vamos a generar un espacio de preguntas vía chat que seguramente estará administrando Lucía. El evento durará aproximadamente entre 50 y 55 minutos en total. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo seminario de investigación que va a ser en el mes de agosto.
y no quiero dejar de convocarlos a la semana de investigación que va a ser en la semana de septiembre. Seguramente están recibiendo información del área de investigación y del área de comunicación de la escuela. Así que muchísimas gracias a todos, orgulloso del trabajo de los docentes, agradecido del trabajo del área de comunicación y del área de investigación de la escuela que hace posible estos eventos. Manuel, cuando vos quieras. Bueno, gracias Carlos por estar presente, gracias Marcelo por la presentación, y gracias Lucía también, y a todos los que se acercaron. Es un placer compartir estas reflexiones con ustedes. El tema, bueno, lo dijo Marcelo con un tono irónico, es un tema complicado en sí. Es un tema que es más complicado porque, como decía Carlos, en la pandemia este debate va a ser más complejo y más controvertido. Y creo que es un debate que lo tratamos mal, voy a volver sobre esta cuestión. Es un debate que está mal tratado o poco tratado. Antes de empezar, comparto una reflexión y que tiene que ver con algo que dijo Marcelo. Yo estoy hace mucho en la escuela, estoy hace 23 años, creo. De modo tal que la vi nacer casi, la vi crecer, prácticamente le di clase a la mitad de los alumnos, dado que hay una materia que hay 2 comisiones, yo tengo una, así que la mitad más o menos pasó, vi recibirse gente, algunos de ellos forman parte del plantel de investigación, como Federico, como bien dijo Marcelo, y la vi dar frutos, unos frutos que se están dando en los últimos pocos años, que son estos seminarios, una revista y unas jornadas de investigación. Esto me parece que hay que festejarlo y hay que resaltarlo mucho, porque después de todos los frutos, la finalidad de una universidad es producir conocimiento. Y me gustaría decir algo sobre este fruto, sobre la naturaleza de este fruto, que es un fruto que no es uno que si lo tiene uno no lo tiene otro, es un fruto que cuanto más se lo comparte, más se lo tiene. De modo tal que hay una suerte de milagro en esta cosa y que hace a los lazos comunitarios de una escuela. Otra cuestión, otra que quiero compartir es ya no sobre la escuela, sino con más alcance, que atañe a la universidad toda, es ¿qué se hace con estos frutos? O en un tono más normativo, ¿qué se debería hacer con estos frutos? Bueno, por supuesto, compartirlos y hacerlos públicos. Algo que la escuela o la universidad hace. Hay un montón de trabajos de la Universidad de San Martín en los medios, algunos bastante difundidos. Tengo un amigo que me suele preguntar sobre los destinos, las peripecias de ciertas investigaciones, por supuesto, sobre el tema que tiene que ver con la pandemia. O sea que eso está bien. Ahora, yo sí que querría ser más enfático, me gustaría ser más enfático sobre esta cuestión porque tengo la impresión, seguramente muchos la comparten o no, que es que nuestros debates públicos son malos, que ni son debates ni son públicos. Y acá me parece que la universidad tiene que asumir la responsabilidad, uso la palabra responsabilidad deliberadamente, de comprometerse en los debates públicos. ¿Sí? Algo que está en manos de periodistas, y probablemente, no sé por qué está en manos, no sé qué pasó para que los debates estén en manos de periodistas. Algunos lo hacen mejor, otros peor, no quiero andar mucho porque es un tema que me interpela mucho, que me produce mucho fastidio, diría en un punto. Bien, vamos a arrimarnos un poco a nuestro tema. El tema de la responsabilidad, cuando uno dice la universidad tiene la responsabilidad de tal cosa, cuando uno dice la gente dice cosas de modo irresponsable sobre el problema de la ayuda social pública, uno entiende de qué se habla cuando se habla de responsabilidad. Sin embargo, últimamente, y sobre todo en los debates sobre la justicia distributiva, la palabra responsabilidad se volvió compleja, incluso controvertida. ¿Sí? Y se volvió controvertida en el contexto en su vínculo con la ayuda social pública. ¿Sí? Uno podría presentar el tema de la siguiente manera. Dice, ¿debería la justicia ser sensible a la responsabilidad? Es decir, lo que se debe a las personas como cuestión de justicia depende de la responsabilidad de los potenciales beneficiarios. Esa es un poco
el tema que nos ocupa. Nosotros tenemos un caso bien conocido de vínculo entre ayuda pública y responsabilidad, que es la condición, la asignación por hijo, universal por hijo, no siempre se llama universal, pero bueno, que ocupa más o menos el 0,5, que equivale en su peso relativo respecto al PBI, más o menos el 0,5%. Y es un tema muy, muy complejo. Yo intenté acercar algunas reflexiones en las jornadas del año pasado, todavía no pude cerrar un artículo, sobre todo porque hay un conflicto entre condicionalidad y derechos, ¿no? Entre derechos sociales y económicos. ¿Puede un derecho tener una condición, exigirse una condición? No importa, no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene mucho que ver con, o remite un poco a ciertos cambios que se están produciendo en Estados Unidos y en Europa. En Europa llama más la atención, en la lógica de los estados de bienestar. Que la orientación de esos cambios es que cada vez se apela más a la responsabilidad personal de los beneficiarios de la ayuda pública. Creo que hay un corte grande entre pensar estas cuestiones en Europa, saco Estados Unidos porque Estados Unidos es una sociedad muy desigual, y comparando Europa con Argentina o Latinoamérica, o sociedades que son altamente desiguales y que verifican una alta tasa de pobreza. Ahora, el problema que tiene este tema es que cuando uno habla sobre esta cuestión, pensemos en los beneficiarios de la asignación por hijos, ¿sí? Hay gente que dice, creo que están en esa situación por irresponsables, por negligentes, por perezosos, y otros dicen que lo están fruto de las recurrentes crisis económicas. Después vamos a tratar de resolver este problema. El problema es que es un clivaje muy importante en la sociedad, es un clivaje muy importante y que descansa sobre la creencia. ¿Sí? Que descanse sobre la creencia es un tema complicado. Unos creen una cosa y otros creen la otra. ¿Sí? Que este clivaje se resuelva en términos de creencia es un problema y es un desafío. Es un problema porque la creencia el valor de verdad de una creencia tiene una lógica muy específica, muy particular, que es que si yo digo creo en Dios, el valor de verdad de mi afirmación no descansa en la existencia de Dios, descansa en que yo no mienta, que diga la verdad. ¿Sí? Yo puedo creer en cosas que no existan y decirlas con verdad. ¿Sí? O sea que no se verifican este tipo de afirmaciones. Cuando alguien cree que está en esa situación por negligente, no hay manera de verificar esa afirmación. Es decir, que estos problemas pivotan dentro de la categoría verdad-mentira y no verdadero-falso, que es donde se verifican las afirmaciones. Y es un desafío porque entonces resolver quiénes merecen ayuda y quiénes no, se tiene que resolver en sede política, en la sede su sede natural. Y una sede que es por naturaleza conflictiva en virtud de la polisemia que tiene, si uno quiere, los fines del buen gobierno. Doy cuatro ejemplos de estos que implican estos debates sobre la responsabilidad. Pensemos una persona voy de menor a mayor, creo que voy a terminar con uno un poco que casi raza el golpe bajo, pero es para ponernos en alerta de lo que estamos discutiendo. El primero es una persona juega al fútbol, se quiebra, ¿sí? Y en la salud pública le tiene que operar los ligamentos. Entonces hay una persona, y se me ocurrió un chiste que lo voy a compartir, un informático, que los informáticos no les suele gustar el fútbol, y dice, yo no quiero pagar impuestos para financiar una operación de una persona que juega al fútbol. No quiero pagar porque hay cosas mucho más importantes que financiar, dice eso. ¿Sí? Un segundo ejemplo podría ser un motociclista que le gusta la velocidad, ¿sí? Y que no tiene seguro médico. Esa motociclista tiene un accidente, y la salud pública no lo atiende porque no tiene seguro. El motociclista muere a la postre. Un tercer ejemplo que se me ocurrió es un trasplante de pulmón. Hay 10 personas en la lista de espera. El primero es uno que
es un fumador empedernido, ¿sí? Se lo asignan, dado que está primero en la lista de espera, no cesan sus hábitos de fumador y muere. Y deja sin trasplante a las otras 9 personas. Y el último, que es un poco más controvertido, bueno, todos son controvertidos, menos el primero, me parece, un beneficiario del ingreso familiar de emergencia, este instituto que se estableció ahora a cuento de la pandemia, un beneficiario de este ingreso se contagia al COVID en una fiesta privada multitudinaria. Un problema, ¿sí? Hay que seguir dándole el ingreso o no hay que dar. Hay un problema de responsabilidad. Entonces, el problema de responsabilidad es un tema complejo. Me gustaría, y les propongo, si tienen ganas, hacer un pequeño juego, que es que anoten qué harían con cada uno de estos casos y después los contrastamos al final de la charla a ver si siguen opinando lo mismo. Porque este es un tema que pasa como con el tema seguridad, cuando hay gatillo fácil, la gente, cuando hay un policía que mata a un ladrón, la gente critica el gatillo fácil, cuando pasa lo contrario dice hay que tal cosa. ¿Sí? Entonces, tenemos un poco que la obligación de domesticar estas discusiones, me parece. Bien, la primera cuestión que voy a tratar es cómo es la genealogía de este problema de la responsabilidad en los debates sobre la justicia distributiva. ¿Sí? La responsabilidad aparece en el libertarianismo de Nozick. Robert Nozick es un americano que escribe un libro, es el padre del neoliberalismo, lo llamamos habitualmente neoliberalismo, escribe una obra muy interesante, muy compleja, que es Anarquía, Estado, Utopía, en el año 74, ¿sí? Tiene diferencias sustantivas con el liberalismo clásico, pero lo que dice es que, a grandes rasgos, que el Estado tiene que preocuparse por proteger los derechos fundamentales, la propiedad, la libertad, la vida, ¿sí? Y que el resto, y que cada uno es responsable, responsable de sus decisiones, ¿sí? La justicia distributiva, la única exigencia que contempla es que las apropiaciones iniciales sean legítimas y que las transacciones sean voluntarias. Después los resultados distributivos no hay nada que hacer. Sin embargo, en donde caló más hondo, por ejemplo en Estados Unidos, tuvo un efecto importante en la ayuda pública. La ayuda existe, no desapareció la ayuda pública fruto de la doctrina neoliberal. Pero sí se hizo más dura, ¿sí? Ahora no se habla de welfare state, se habla de workfare, ¿no? De que querés ayuda a trabajar, hay como un pedido frente a cada contraprestación. En otro lugar que aparece la responsabilidad es en la obra de Rawls, que tiene algún parecido con Nozick, vamos a ver en qué sentido, pero con condiciones radicalmente distintas. ¿Por qué distintas? Porque Rawls es un filósofo que es el padre de todas estas discusiones. Rawls publica en el año 1971, un libro intitulado La teoría de la justicia, y que tiene como gran preocupación impugnar el azar, la suerte como criterio, como en su papel de distribuidor, en el papel que juega en la distribución de la renta. Él advierte algo que es evidente, que en buena medida las distribuciones están determinadas por el azar, por lo que él llama lotería social, que es el lugar donde uno nace, y por la lotería natural, es cuán talentoso. La palabra talento encierra un montón de cuestiones, es complicada, es muy discutible, pero no viene a cuento ahora por qué. Pero lo que dice es que nadie hizo nada para merecer nacer en un lugar privilegiado para tener mucho talento. Luego, dice Rawls, no podemos fundar la justicia distributiva sobre la suerte, porque la suerte carece de moralidad. La segunda cuestión que me interesa de Rawls, que padre de estos debates, es que su teoría de la justicia tiene dos características que quiero sacar a la luz. Una es que es procedimental y otra es que nace de un contrato. De la teoría de la justicia de Rawls, que se dice justicia como equidad, se dice que es procedimentalista. ¿Qué quiere decir procedimentalista? Quiere decir que, o un ejemplo de procedimiento justo es un caso muy conocido. Cuando uno parte una manzana entre dos personas, la forma más equitativa de hacerlo
es que uno la aparta y el otro elija. ¿Sí? Ahí no hay discusiones. No importa el resultado, porque si uno la corta mal y se queda con la parte más chica, no se puede quejar porque la cortó él. ¿Sí? Si el justo no está en el resultado, está en el procedimiento. Y después la cuestión contractualista. ¿Sí? Este procedimiento que se hace entre dos personas para un bien no se puede extender así nomás a toda la sociedad. De modo tal que él pergeña un procedimiento para dar a luz los principios de justicia equitativa. Y para eso se vale de una noción que es el velo, un concepto, que es el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es algo así como que toda la gente que entra a la sala donde se van a pactar los principios de justicia, entran a la sala y se olvidan quiénes son. Quiénes son en el sentido de que no saben a qué medio social pertenecen, y no saben qué tan inteligentes son. ¿Sí? Este procedimiento tiene un efecto notable porque nos pone a todos los que entramos a la sala para contratar a igual distancia sobre el hecho distributivo, a igual distancia. En el sentido que se dice que es equitativo, ¿sí? Estamos en la misma situación. Rawls dice entonces que si nadie sabe qué lugar ocupa en la sociedad, si nadie sabe cuán talentoso o emprendedor es, cuánta autoestima tiene, etcétera, 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 ¿sí? Tenemos incentivos para pactar principios igualitaristas, ¿sí? Porque somos aversos al riesgo, ¿sí? Porque podría pasar que uno pacta, convalida sociedades desiguales y cuando empieza a funcionar la sociedad caemos en el sector peor situado, algo que nadie quiere, ¿sí? De esos principios los nombres: principio de libertad, principio de igual libertad, principio de igualdad de oportunidades, y un principio que es el más complicado, que es el principio de diferencia, por el nombre, que se llama igualdad, diferencia. ¿Qué quiere decir el principio de diferencia? Quiere decir que Rawls convalida las desigualdades que obtienen las personas más talentosas, ¿sí? Él no quiere nivelar para abajo, no quiere que la igualdad se cumpla renunciando a cierta generación de riqueza que harían las personas más emprendedoras, pero deja que sean desiguales bajo la condición de que sus mejoras redunden en las mejoras de los peor situados, ¿sí? Esto se llama maximin, mejorar más al que tiene menos, ¿sí? Para Rawls una sociedad, se compara a dos sociedades y dice, es más justa la que el peor situado está en mejor situación relativa, ¿sí? Rawls de este modo justifica las redistribuciones, ¿sí? y de un modo retractivo, si cabe, legitima el estado de bienestar, ¿sí? Después dice lo que cada uno haga con su vida, con sus planes de vida. Rawls asegura un conjunto de bienes primarios, y después dice lo que cada uno haga con sus planes de vida es su propia responsabilidad, ¿sí? Acá aparece al final la palabra responsabilidad, pero la usa Rawls, ¿eh? Rawls la usa como la usa de alguna manera el libertarianismo de Nozick. El problema de la responsabilidad, el problema que nos ocupa hoy es cobra fuerza, cobra identidad cuando Ronald Dworkin y otros pensadores le dicen a Rawls: a todos los desfavorecidos tenemos que ayudar. Y el ejemplo muy simpático que es: a los surfers de Malibú también, ¿sí? Serían los surfers de Malibú serán los mal entretenidos que barrenan horas y no hacen nada, ¿sí? A eso hay que ayudarlos, ¿sí? O sea, que se le cuestiona la pertinencia y la necesidad de ayudar. A partir de esta objeción, ¿sí? La cartografía los debates sobre justicia distributiva se multiplica al infinito, ¿sí? La ordeno, asumo el riesgo de ser un poco reduccionista, en tres grandes grupos, ¿sí? Uno primero se conoce como igualitarismo de la suerte o justicia sensible a la responsabilidad, ¿sí? La idea de esta corriente de pensamiento es que se debe compensar las desventajas que se explican por la mala suerte, pero no las que se explican por propia responsabilidad, ¿sí? La idea es bastante seductora en principio, después vamos a ver que lo es menos, ¿eh? Una persona que está mal por mala suerte es porque nació en un hogar desfavorecido, porque fue víctima de las erráticas políticas económicas, ¿eh? Una persona que está mal por propia responsabilidad es una persona que se dedica, siguiendo este ejemplo canónico, a barrenar olas, ¿eh? Es una doctrina severa, ¿sí? Es severa porque dice que quienes están en mala situación por negligencia o imprudencia no merecen ayuda, ¿sí?
lo cual le da cierta dureza. Hay versiones del igualitarismo de la suerte más matizadas, pero esto es, grosso modo, su espíritu. Otra corriente la podemos embarcar dentro de lo que se llama el igualitarismo democrático. ¿Sí? El igualitarismo democrático no convalida grandes desigualdades porque dice que podría socavar la convivencia. ¿Sí? Acá Rousseau tiene una famosa expresión que dice que nadie tenga tanto como para poder comprar al débil, o que el débil no tenga tampoco para tener que venderse al poderoso. Esta corriente, es una idea, bueno, de Rousseau, decía, esta corriente dice que hay desventajas que hay que compensar, cualquiera sea su origen. O sea que esta versión no hace caso al problema de la responsabilidad. Y después hay una tercera corriente que es muy importante también, que cada vez cobra más fuerza, que no nos importa mucho, pero la menciono, cuyo padre es Harry Frankfurt, un filósofo americano, que dice que mantiene una doctrina que se llama el suficientismo. Él dice que la igualdad no tiene ningún valor moral, ¿sí? Sino que lo que importa es que todos tengan suficiente. Por supuesto, estas palabras clave de la justicia distributiva, suficiencia, necesidades, igualdad, etcétera, etcétera, son polisémicas. Digo, no sabemos cuánto es suficiente, cada sociedad determinará qué es lo suficiente, cada sociedad determina qué necesita cada uno, etcétera, etcétera. De modo tal que vamos a pensar el problema de la responsabilidad en el terreno de del primer grupo, ¿sí? El primer grupo llamado igualitarismo de la suerte o suerte sensible a la responsabilidad. Que dijimos que es que no compensa las prácticas irresponsables, pero sí la mala suerte. Ahora, pensar en estos términos, separar tan tajantemente el azar de la suerte de la responsabilidad en las acciones humanas es un problema. Es un problema severo, desde un montón de puntos de vista que voy a tratar de explicar. ¿Sí? Que uno sea responsable puramente o enteramente de una acción para esta corriente de pensamiento implicaría que no está mediada por el azar. El azar no juega ningún rol. ¿Sí? Entonces está como defendiendo una idea de responsabilidad pura. Y nuestra experiencia nos dice que nuestras acciones están atravesadas por el azar. Hay una película muy simpática de Woody Allen, que creo que es Match Point, donde hace un chiste sobre el papel que juega la suerte en nuestras vidas. ¿Sí? De modo tal que hacer descansar las reglas distributivas sobre una idea tan severa como es la idea de responsabilidad pura parece por lo menos problemática. ¿Sí? Es más, si la pensamos al revés, van a ver que se advierten paradojas. Pensemos un pianista que da un concierto, toca una sonata de Beethoven, lo hace maravillosamente bien, la gente aplaude, hace un cerrado aplauso y se levanta una persona que conoce estas discusiones y se dice, no hay que aplaudir porque esta persona tiene talento y no hizo nada para merecer el talento, luego no amerita aplausos. ¿Sí? Esto va contrario a nuestras intuiciones, es decir, que se advierte acá en el elogio se nota más las paradojas que abre pensar en términos de una responsabilidad pura. Pensar en responsabilidad pura también supone adentrarse en un antiquísimo problema metafísico, el problema del determinismo y la libertad, ¿sí? O una solución intermedia que abreva de ambas corrientes, que es el compatibilismo. ¿Sí? Parecería raro que tengamos que resolver nuestras reglas distributivas a partir de una reflexión filosófica. La filosofía creo que hace preguntas, pero no da respuestas. ¿Sí? Tampoco es deseable que se resuelvan de esta manera porque haría de la sociedad una sociedad de control, donde todos estaremos mirando al de al lado para ver si es o no responsable, si merece o no ayuda. ¿Sí? Una persona que... Por ejemplo, una persona que pide un subsidio al desempleo tendría que ir a la oficina pública y decir que no encuentra porque lo rechazan a las entrevistas, porque no se quiere mucho a sí mismo, porque no tiene suficiente formación. ¿Sí? Son situaciones que rasarían la humillación, si cabe.
Es más, y voy a volver a dar vuelta a los argumentos, uno podría decir que si la suerte o la responsabilidad es importante, uno podría pensar ya no en preguntarle a los beneficiarios, a los que están mal, por qué lo están. Uno le podría preguntar a alguien que está en buena situación, por qué está en esa situación. También, ¿por qué no? Si queremos ser simétricos con el premio y castigo, con las ventajas y las desventajas. Y acá uno podría decir, bueno, hay un sector, pensemos, un sector, un ejemplo que estuvo una declaración de mi parte. Pensemos en un sector que se ve beneficiado por un evento azaroso. Por ejemplo, que China crece a tasas chinas y ese crecimiento hace que aumente el precio de la soja. El precio del aumento de la soja beneficia a un sector productivo de una sociedad. Bueno, dado que fue por azar, ¿sí?, justificaría claramente, ¿sí?, un impuesto específico, porque esta gente sí hizo para merecer, pero no respecto del ingreso marginal que deriva de una China que crece y acrecienta el precio de la soja. Ahora bien, uno puede decir, esta idea de responsabilidad pura no sirve, claramente tiene problemas, paradojas, es controvertida, ¿sí? Podemos probar con una noción menos problemática, ¿sí? Porque hacer desaparecer la palabra de responsabilidad de nuestro lenguaje tiene consecuencias que creo que son gravosas. Por ejemplo, desaparecería la idea del mérito. No piensen en meritocracia ahora, les pido, que es un tema controvertido. La idea de premio-castigo, el derecho penal perdería su fundamento. Así que alguna idea de responsabilidad creo que debemos manejar, so pena de tener que repensar toda nuestra idea de la sociedad, todas nuestras reglas de convivencia. Hay una idea que se llama responsabilidad que tiene mucha tradición, dos versiones de la responsabilidad. Una es la responsabilidad agente y otra es la responsabilidad consecuente, ¿sí? La idea de responsabilidad consecuente significa que uno es el autor, la causa, el efecto, uno hace una acción, ¿sí? Dice, Pedro rompió la ventana con una piedra, y no es un evento, no es que la ventana se rompió, ¿sí?, que no tiene responsable, ¿sí? En el contexto de los debates sobre responsabilidad y su relación con la justicia redistributiva, lo que está en juego entre esta idea de responsabilidad agente es el derecho de las personas a los recursos y a las oportunidades. Uno podría decir, el hecho de que uno haya causado su desventaja anula el derecho a la asistencia, o de otro modo, las personas responsables de su desventaja tienen menos derecho a la asistencia que las personas cuya desventaja fue fruto de la mala suerte, ¿sí? Si una persona deja un trabajo porque no le gusta, ¿sí?, y no encuentra otro, ¿sí?, luego va a la oficina pública y pide ayuda, ¿la merece? ¿Sí? Sus hijos, y extiendo la pregunta, ¿sus hijos la merecen? Que no son agentes causales, ¿no? Es decir, que acá hay una serie de problemas que hacen ruido cuando uno vincula la responsabilidad a la justicia distributiva. Porque uno puede decir que la persona que decidió dejar el trabajo no controlaba la situación bajo la cual decidió dejar el trabajo. Uno puede decir que tenía un jefe que era un déspota, que lo humillaba, ¿sí? Uno no sabía cómo serán las severas condiciones del mercado de trabajo, o que un amigo le dijo que le iba a dar un trabajo, tenía una oferta que no se concretó. Es decir, hay un montón de cuestiones que creo que para el sentido común eximirían un poco a esta persona que renuncia a su trabajo de su responsabilidad. Probemos con la otra versión, la versión de la responsabilidad consecuente. La responsabilidad consecuente, que implica, por supuesto, la responsabilidad agente, dice que una persona es consecuentemente responsable de la acción X, ¿sí? Que una persona sea consecuentemente responsable de la acción X significa que las cargas y los beneficios que causan la acción X le pertenecen, ¿sí? Acá aparece el problema de responsabilidad moral, el elogio, ¿sí?, la alabanza, el reproche, la ventaja, la desventaja, ¿sí? Parecería que esta versión nos va a ser de más ayuda, porque acá uno tiene que decir que la gente sabe las consecuencias de
de sus decisiones, de sus acciones, ¿sí? Sin embargo, hay problemas también, ¿sí? Hay problemas, ¿sí? Hay problemas como disponibilidad de información, de falsas creencias, de expectativas infundadas. Hay problemas como que hay personas que tienen un carácter que los hace propensos al riesgo y otras no. Y tener un carácter no es una decisión, ¿sí? Aristóteles dice el carácter que es inmutable, dice la segunda naturaleza. Y un filósofo francés tiene una expresión hermosa que dice: el carácter es una forma de elegir que no se elige, ¿sí? Entonces acá estamos frente a personas que asumen riesgos, pero que no podemos atribuirle responsabilidad por ser propensos o contrarios al riesgo, ¿no? Y otro problema tiene que ver con los contextos bajo los cuales uno se relaciona con las consecuencias. Si una persona hurga en la basura buscando alimentos y claramente sabe que tiene un riesgo, pero uno no puede y se enferma, pongamos que se enferma. Uno no podría decir que es responsable estrictamente de haberse enfermado. El tema de la salud es especialmente complicado porque los que hablan, los pensadores, los que se ocupan de estos temas, y especialmente en el ámbito de la salud, dicen que la salud está fuera, es anterior a la responsabilidad, que sin salud no se puede hablar de responsabilidad, que la falta de salud suspende la responsabilidad. Bien, esto es lo que creo después de muchas lecturas sobre esta materia, una lectura que es bastante engorrosa porque la filosofía anglosajona tiene la costumbre, a veces simpática y a partir de un punto se vuelve antipática, que es usar casos, ejemplos. Los ejemplos son muy ilustrativos, pero también son manipulables. Esto es lo que pienso, ¿sí? Me parece que la responsabilidad ayuda poco, pero ayuda poco en contextos problemáticos, ¿sí? Yo no reniego, yo no rechazaría, creo haberlo dejado claro, el concepto, alguna idea de responsabilidad, so pena de, repito, revisar toda nuestra idea de la sociedad, pero sí que me parece que no aplica bien a los casos problemáticos, casos ligados a la salud, a los sectores desfavorecidos. Esto es lo que pienso, Bien. Pero es difícil y creo que hay opiniones muy distintas al respecto. La tercera cuestión que quiero tratar y que también me parece que tiene que ver un poco con la introducción que hizo nuestro rector, lo diría de esta manera: ¿de qué modo, qué papel puede jugar la responsabilidad en el diseño del gasto social? Y acá me viene a la cabeza la reunión de la semana pasada, las grandes reuniones de la escuela, que la dio una charla que dio Raúl Ríos, secretario de Hacienda. Cuando terminó, nuestro decano Marcelo Paz lo invitó a contar un poco lo que cabe esperar del presupuesto del año próximo, un presupuesto que va a ser complicado. ¿Sí? Complicado porque nos esperan desafíos que no me animo a dimensionar. Y me parece que sería una buena ocasión para preguntarle al secretario de Hacienda en qué medida se va a tener en cuenta la responsabilidad, porque va a haber que jerarquizar prioridades, ¿sí? Entonces, uno le puede preguntar, bueno, ¿cómo se va a hacer esa jerarquía? ¿Va a jugar algún rol la responsabilidad? Yo haría un par de comentarios al respecto. Primero diría que es pensable que el daño simbólico de un piola, ¿sí? De un free rider, como se dice en economía, de un ventajero que se anota y que mienta y se apropia de un beneficio, vaya a causar más daño simbólico, no cuantitativo, me parece más simbólico, porque las miradas van a ser más minuciosas sobre esta distribución tan restrictiva. Pero también me parece que el Estado no se tiene que ocupar tanto de identificar estos casos como de promover conductas responsables.
Repito que creo que la incidencia monetaria de las conductas de los ventajeros no es relevante. Quiero decir, no creo que haya montones, como se suele decir, montones de personas que se embarazan o mujeres que se embarazan o personas que no trabajan para recibir la asistencia pública. Me parece, pero miren el tono de que lo digo, me parece que es mentira, un problema. Apuro un poco, ¿no? Sí. Un poco lo que la idea es que promover las conductas responsables. Borges dice que el argentino es buen amigo y mal ciudadano. Me parece que tenemos un déficit que habría que compensar y eso le cabe al Estado. Hay un montón y me parece que hay un montón de líneas de investigación sobre un tema poco tratado, que es cómo se puede generar incentivos para alentar las prácticas responsables. En la salud, en la educación. Pensemos que la tasa de finalización de la educación es 20%, 25%, 30%. Es un problema grande. Termino con una pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos que hacer entonces con la responsabilidad lo mismo que se hizo con el mérito, que hoy es una mala palabra? Pienso que no. Me parece que hay que ser cuidadoso con las palabras claves de nuestro discurso sobre la ética, como es la responsabilidad y como lo es para mí el mérito. ¿Sí? En un trabajo que publiqué hace un par de años atrás o más, hice una defensa del mérito, no de la meritocracia, sobre el cual por supuesto hay un montón de objeciones, pero sí del mérito. Y decía lo siguiente, y lo creo mucho. Creo que las dos cosas más injustas que existen es que alguien no tenga y la otra es que alguien tenga sin merecerlo. Esas son dos grandes injusticias y que pueden socavar los cimientos de una sociedad. Con la responsabilidad yo tendría mucho cuidado de sacarla de nuestro lenguaje. Por supuesto, ya dije, creo haber dado cuenta suficiente de los problemas que comporta su uso, sobre todo en contextos de desfavorecidos, pero también me gustaría entonces reinterpretarla, resignificar el término responsabilidad. Uno podría y para eso uno podría, diría lo siguiente, dado que las distribuciones se resuelven en un entorno restrictivo, ¿sí? Las conductas responsables que ahorran dinero redundan en más beneficios a los peor situados. ¿Sí? Acá hay una idea de responsabilidad individual positiva, si cabe decirlo, que lo asemeja a la idea de solidaridad. ¿Sí? La solidaridad es el tema menos pensado en las cuestiones de justicia distributiva, que prácticamente están centradas en el problema de la igualdad. ¿Sí? El estado de bienestar que decía que Rawls legitima de alguna manera de modo retroactivo, que se consolida en la posguerra europea, es una gran invención. Amartya Sen dice es las más grandes invenciones de la civilización occidental. No tengo duda, ¿sí? Los resultados están a la vista. Uno ve la sociedad europea y los estándares de igualdad que tiene, son sociedades que a uno le gustaría vivir, claramente, me parece. Ahora, el problema es que el estado de bienestar es una forma, admite una lectura que abre una controversia, abre un problema, ¿sí? Que es que el estado de bienestar supone tercerizar, es la tercerización de la solidaridad, ¿sí? Como el derecho penal es la tercerización de la venganza, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que alentar una idea del uso del término responsabilidad y promover, ¿sí? Este compromiso con el otro, que no siempre tiene que ser resuelto en términos de pago de impuestos que financien ese estado de bienestar. ¿Sí? Esto me trae a la cabeza un ejemplo de un filósofo americano, Michael Sandel, que tiene un libro que dice lo que el dinero no debe o no puede hacer, no recuerdo, disculpen, pero pone un ejemplo de una escuela en que los padres llegan sistemáticamente tarde a buscar a sus hijos. Entonces la escuela decide poner una multa. ¿Sí? ¿Qué problema tiene poner una multa? Bueno, primero que algunos podrán o no pagarla. Si habría un problema de igualdad, ¿no? La desigualdad podría generar un problema, pero me parece que el problema más serio es que estamos monetizando el tiempo de los maestros. ¿Sí?
Y esto es un problema severo para la convivencia. Me parece que no hace una buena sociedad. Del mismo modo que cuando uno llama a un taxi y lo hace esperar y dice, bueno, yo le pago. ¿No? Me parece que no es una buena decisión. Me parece que no hace a una buena sociedad. Bien, termino y les pido si alguno se tomó el trabajo de dar respuesta a los 4 ejemplos que di, que contraste ahora qué diría sobre esos 4 casos y que vea si acaso encuentra alguna diferencia. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Manuel. Realmente súper interesante toda tu exposición, temas de una enorme profundidad y también actualidad. Sin lugar a dudas, atraviesa. Si tu preocupación inicial era que la universidad haga un aporte al debate público, sin lugar a dudas lo hiciste con tu exposición, así que muchas gracias. Y abrimos entonces tenemos unos 10 minutos para algunas, respuestas a la pregunta que nos hizo Manuel, y también si quieren preguntar o consultar o algo más, lo hacemos a través del chat. Por favor, quienes quieran participar. O compartir alguna reflexión. Ahí tenemos una pregunta. Si te parece, yo las leo, Manuel, y vos las vas tomando. Bueno, si no tenemos responsabilidad, ¿qué sucede cuando los recursos se agotan? Hoy la pandemia nos pone frente a estas limitaciones y nos da la oportunidad de diseñar la forma y manera de dar y recibir. Bueno, sí, me parece más que una pregunta, es una observación con la que estoy de acuerdo. Y me parece que tiene que ver un poco con esta última, con la resignificación de la responsabilidad. La restricción presupuestaria va a ser severa, eso no hay duda. Eso abre un problema de justicia distributiva de cómo se va a jerarquizar, pero también nos tiene que interpelar como en el uso de la responsabilidad como solidaridad, porque, bueno, no quiero dimensionar yo, pero me parece que se viene un año muy complicado, porque además nuestra situación de partida ya era complicada. Pero sí no sé bien cómo si respondo, porque me parece que es más una apreciación, pero se me ocurre decir eso. Uh-huh. Dice Ramiro, hay trabajos del CEDLAS de La Plata que muestran que el nivel de la AUH podría afectar la decisión de participar de la oferta laboral. De ser cierto, ¿esto cambiaría las conclusiones presentadas? Bueno, me parece que el tema de la asignación por hijo es un problema que es un problema de diseño de incentivos de la política pública, que tiene que ver con... bueno, hay gente que eso genera la antipatía en muchos observadores, en muchos ciudadanos, que es que hay gente que trabaja y cobra planes, ¿sí? Por supuesto que el plan no alcanza no es un plan que permita vivir decentemente, es un plan de emergencia, tiene un nivel de emergencia. Entonces, el hecho de que trabajar impida, por supuesto, el trabajo que va adicional que puede obtener una persona no le va a traer un ingreso marginal mucho más sustancioso. ¿Sí? Una forma de juntar los dos ingresos mejoraría realmente la situación del beneficiario. Entonces, hay un problema, porque si yo trabajo pierdo ese ingreso y vuelvo a una situación comprometida. Ahí creo que hay un desafío en el diseño de la política pública, es cómo resolver ese conflicto. No sabía que se está pensando eso, la verdad, no estaba al tanto, pero sí tiene ese problema de que digo, de hecho, esto remite a la discusión, a las defensas de la renta universal, que una de sus ventajas es que deshabilita estos problemas, desactiva estos problemas del diseño de la política, porque no hay que hacer ninguna cuenta a la hora de dar asistencia social a los ciudadanos. Está vinculada con la pregunta siguiente que tenemos de Liliana, que dice: ¿qué probabilidad tiene el Estado de hacer algún tipo de control frente al que solicita ayuda? No sé, yo creo que muy pocas.
la asignación por hija tiene un control, ¿sí? Tiene un control que a veces es controvertido, que el control es, creo que, no sé mucho de los pormenores de los programas públicos, no es mi tema, pero sé que, bueno, un beneficiario tiene que mandar a los hijos a la escuela y vacunarlos, ¿sí? Eso se controla. Y creo que si no se cumple, se retiene una parte del beneficio, 20%. Está Javier Curcio acá ahora, por acá lo veo, y que es un experto en estas cuestiones. Y eso es controvertido, porque probablemente la gente que no cumpla sea la gente que está en peor situación. Entonces, castigar a la persona que está en mal situación no está en el espíritu de la asignación universal por hijo, ¿sí? Por el contrario, está para ayudar a los desfavorecidos, ¿no? Eso bien, hay otras preguntas sobre el control, también sobre si en un Estado de Derechos, cómo evalúa la continuidad histórica de planes sociales en pos de políticas públicas. Los derechos, perdóname, no te... Dice que en un Estado de Derechos, cómo evalúa la continuidad histórica de los planes sociales como política pública. Bueno, ahí me parece que hay un problema que es bastante complicado. Yo les contaba, el año pasado presenté unas reflexiones sobre las condicionalidades. Ahí las condicionalidades tienen un conflicto, yo creo que lo dije hace un rato, con los derechos. Un derecho no debería tener una condición. Yo estoy de acuerdo con las condicionalidades, yo estoy de acuerdo, probablemente no con la idea de castigo. Yo creo que cuando uno, pero admito que hay un conflicto. Si alguna vez consulté a una persona que se dedica a la filosofía del derecho, concretamente al problema de los derechos constitucionales, y está en contra, ¿sí? La CEPAL tiene un montón de trabajos que muestra su desacuerdo con las condicionalidades, me parece, por esto lo digo entre comillas. Pero no sé, yo tiendo a creer que Argentina tiene un sector de la población que está excluida, ¿sí? Que está excluida. Ser excluido, por eso lo decimos tanto, no es un problema menor, ¿sí? Y tiene implicancias que creo que no podemos mensurar. Entonces, esto que se le critica a la condicionalidad, que es una forma de paternalismo, se dice, que el Estado es una forma de paternalismo. Bueno, yo diría pero lo digo me parece que es un tema muy para discutir. Yo diría, bueno, el excluido, del excluido no se puede, al excluido no se lo diría así, me parece que es la mejor manera. Al excluido no se le puede exigir buenas decisiones, lo cual tiene que ver con esta charla estas reflexiones de hoy. No se le puede exigir, de modo tal que me parece que una forma de ir incluyéndolo es que participe de las prácticas que participamos todos, que es vacunarnos, que es mandar a nuestros hijos a la escuela, ¿sí? Y vuelvo al principio, hay un problema, ¿sí? No tengo una respuesta definitiva a una cuestión, que es una cuestión espinosa. Voy a unir dos preguntas que van en otro sentido, que es, dice Silvana que le interesó tu observación sobre preguntarles a los que están bien cómo hacen, ¿no? Y esto lo ato con lo que dice Jorge sobre no descuidar y poner el ojo en quienes generan recursos, ¿no? En actividad económica, y en ese punto se plantea el problema de la justicia para el que produce y contribuye en mayor medida. A ver, no sé si la entendí bien la pregunta. El problema... Bueno, ahí no sé, me parece que no está en juego, es un problema de incentivos. Yo lo que quería aislar es un sector que debe sus beneficios, en alguna medida, no en toda, por supuesto, en alguna medida, ciertos beneficios a la suerte, y si vamos a ser severos con la suerte, la distinción suerte y responsabilidad, merece un trato, ¿sí? Yo no sé si me comprometo qué hacemos con los otros que no son fruto de la suerte, porque además, creo haberlo dejado claro, no podemos distinguir suerte de responsabilidad.
Eso me parece que uno pone una carnicería y aparece la influencia del veganismo y bueno, que eso que es mala suerte, qué sé yo, que hay que compensarlo, no hay que compensarlo. Me parece que es un tema, esta distinción suerte-responsabilidad es una distinción problemática. Sí, yo lo usé un poco como un argumento para ver que la distinción tiene, de separarlo uno al otro tiene resultados muy controvertidos, ¿sí? No sirve mucho, o sea que no sé qué podría hacerse sobre la base de esta distinción mucho. Ahí Florencia nos lleva a un nivel más macro y dice, ¿cómo ve la responsabilidad de Argentina con respecto a la emisión de deuda en los mercados internacionales? Bueno, ahí es un tema, no sé, me parece que hay un problema, yo lo suelo decir en la clase, digo, ¿cuáles son los problemas de la deuda? De tomar deuda tiene de entrada un problema de responsabilidad, si quiere, intergeneracional, ¿sí? Porque hay un problema de justicia, evidentemente, porque puede haber una generación que se endeuda, disfruta de los frutos del endeudamiento, y el hijo, digo, una persona que nace hoy en Argentina, ¿sí? Ya nace con una deuda per cápita que debe ser, no sé, $3.000, creo que una vez lo pensé, $4.000, y no disfrutó nada. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿es justo que se tenga que hacer cargo de esa deuda? Sí, hay un problema. Me parece que Argentina en eso es bastante irresponsable. Yo creo que hay países que tienen límites al endeudamiento. Las provincias, desde luego, las constituciones provinciales tienen límites, pero que tiene que ver más que ver, no tanto con un problema de justicia como con un problema de sostenibilidad. Dice, la deuda no puede ocupar, los servicios de la deuda no pueden ocupar un nivel mayor a, creo que es 20% del gasto público. ¿Sí? La nación no tiene, pero hay países que creo que lo tienen, ¿sí? Un nivel, y lo tienen por esta cuestión, la cuestión de justicia intergeneracional. Bien. Acá Gonzalo hace dos preguntas. Una es por qué considera que los reclamos de la sociedad siempre son dirigidos precisamente a la distribución entre los que menos tienen y generalmente no se critica a quienes tienen mayor capital. Y lo otro es si el Estado debería hacer más comunicación relacionada a la diferencia entre solidaridad y caridad. Bueno, lo de la distinción entre el aventajado y el desaventajado, creo que haberla dejado en claro, cuando pusimos justamente el ejemplo de un sector beneficiado, hay que preguntarle también, interpelaba. El tema caridad es un tema muy específico, es una virtud muy controvertida, porque muchos dicen que supone una asimetría, ¿sí? Que la virtud sea, porque ejercer la caridad no estaría en manos de todo el mundo, no es una virtud que se pueda ejercer universalmente. Yo pienso en la caridad en el sentido de dar una ayuda, ayudar con un dinero al que no tiene, ¿sí? Eso es una práctica libre, es una práctica que merece su alabanza, pero como práctica social tiene este problema. Por eso nació el estado de bienestar en alguna medida, ¿sí? Porque además no está claro la frecuencia o el grado de ocurrencia de la caridad. Y la solidaridad me parece que hay que eso me parece que dice Borges es muy verdad, el tema de la amistad, el culto de la amistad que hay en nuestra sociedad, que supone una solidaridad. La amistad implica una gran solidaridad, pero a nivel ciudadano creo que lo somos pocos, ¿eh? Y eso no sé qué explica los orígenes de nuestro país, los problemas, cuál es el origen del problema del país, pero ahí hay un punto, ¿sí? Eso tiene que ver con un ethos, ¿sí? Un ethos, ¿sí? La idea de ethos es muy importante. Cuando uno mira, y se me ocurre esto ahora, cuando uno mira las distribuciones de la renta de muchos países, en general los países que tienen buen Gini son países en donde el Estado tiene una activa participación, excepto en Japón. ¿Sí? Japón, el Estado es chiquito y tiene un buen coeficiente de Gini, ¿sí? ¿Por qué tiene? Porque tiene un ethos igualitarista muy arraigado. No hay un CEO que gana $3 millones por mes de salario. Eso está mal visto, ¿sí? Está mal visto. De modo que eso es un ethos, ¿sí? Eso, ¿cómo se cambia? El otro día vi trabajos que tratan ese tema y bueno, será un tema para tratar en el futuro. Un tema interesante.
Bien, estamos llegando al tiempo que nos habíamos propuesto, pero no quiero dejar de tomar una pregunta de Mario Greco. Primero te agradece por tu charla y después te dice que le gustaría saber si podés articular tu reflexión con el planteo de Fraser sobre redistribución y reconocimiento, incluso representación. No, Mario, discúlpame, pero no conozco el pensamiento de Fraser. Sé que es un tema, está con que es el tema, como Axel Honneth, el tema de la lucha por el reconocimiento, lo que implican estas cuestiones en esa materia, pero la verdad que no lo conozco el tema, Mario, lo siento. Ya lo hablaremos y por ahí me contarás mejor tu pregunta y a ver si me abre un... Bien, te está invitando a un debate en Lectura Mundi, así que sin duda hay además muchísimas comentarios y preguntas más que evidentemente has despertado gran interés, con lo cual nos comprometemos a seguir estos debates en la escuela, en Lectura Mundi y en otros ámbitos para seguir contribuyendo a estas reflexiones que atraviesan, digamos, hoy por hoy todos los debates que estamos planteando en nuestra sociedad y en el mundo entero. Así que muchas gracias, Manuel, por tu exposición y tus reflexiones, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Como dijo nuestro decano, los esperamos para los próximos seminarios y también para la Semana de la Investigación que vamos a tener en septiembre. Así que muchísimas gracias. No sé si, Marcelo, querés decir algo para despedirnos. No, agradecerle a Manuel y decirle a Mario que sería una buena experiencia empezar a trabajar en conjunto con el programa Lectura Mundi, y es un gran desafío para la escuela también. Así Seguro, que bueno, tomamos... en la escuela de la humanidad, seguro que se puede hacer muchas cosas. claro. Seguro, mucho. Así bueno, que, de nuevo, gracias a todos. Y gracias, Manuel. Bueno, gracias también a vos, Marcelo, gracias, Lucía, y a todos los que participaron. Un verdadero placer compartir esto. Y creo que ahora sé un poquito más sobre el tema. La naturaleza misteriosa de los frutos que da la universidad. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos.